Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de nuestro podcast que cuenta, como viene siendo habitual, con una figura histórica de nuestro deporte de los años 90, más concretamente, y de un club que ganó más que nadie durante aquella época. Es súper emblema de este equipo, que ahora lo vamos a descifrar. Es nada más y nada menos que el Igualada. Y hoy, señoras y señores, está con nosotros el grandísimo Santi Carda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien. Muy contento de estar aquí con vosotros. Bueno, primero de todo, para ir abriendo baza, solemos hacer una pregunta, por así decirlo, protocolaria, que es más o menos en qué estado vital se encuentra Santi Carda a día de hoy, que es cuando estamos grabando. La verdad que después de una etapa hockeyística durante muchos años, pues decidí tomar rumbo hacia otra dirección. Soy empresario, tengo pues una empresa de restauración, tenemos 8 restaurantes, tenemos servicios de catering y soy entrenador de un equipo de 280 personas en mi cargo. Y entonces pues me da poco tiempo para hacer o seguir el hockey en directo, pero bueno, con el vínculo que tengo, tanto familiar como de amistades, pues estoy al día de todo lo que está pasando y la verdad que me encuentro pues aún con ganas y con juventud por proyectos nuevos y de forma a tope. Porque ¿cómo fueron tus primeros años en las categorías inferiores de por aquel entonces? Siempre, así para empezar, solemos diferenciar distintos contextos. Este es el tuyo, el particular, con una liga que era tremendamente dura y una incorporación al profesionalismo que era muy ardua, para nada sencilla. Santi, ¿cómo recuerdas aquellos años? ¿Cuáles fueron tus clubes de formación para todo el mundo que lo desconozca? ¿Y qué nos puedes contar de aquella época donde eras un pipiolo? Exacto. A ver, yo soy de un pueblo de Sant Sadurní d'Anoia, donde el hockey es una cuna y que todo el mundo pues patinamos y hemos patinado en el largo de nuestra vida, ¿no? Y empecé aquí en Sant Sadurní con 6 añitos, pues porque mi hermano mayor jugaba hockey y me inicié pues, por los amigos y por todo lo típico que pasa en los pueblos. A los 16 años ya me seleccionaron en la selección junior, la juvenil, la Genés en ese momento, quedamos subcampeones en Viareggio y con 18 estuve con la selección junior, que fuimos a Wuppertal y quedamos campeones de Europa juniors. Luego, pues yo buscaba paso en el primer equipo en el Noia, pues antes estaba la marca Freixenet con mucho más aportación de capital y el equipo pues aspiraba mucho y no daba mucho paso a los jóvenes. Entonces, pues bueno, viendo un poco el currículum que tenía y jugué en el Noia aguantando y esperando el paso a primer equipo, pero llegaba a contagotas, ¿no? Y me llegó una oferta porque Gianni Massari, seleccionador de Italia, pues fichó por el Monza y me vio jugar en la selección junior y le gusté. Y sin quererlo y sin buscarlo, pues me llegó una oferta, yo que era un suplente del Noia, pues jugar con Monza, con hermanos Mariotti, con Marcela, con Víctor Santos, con un equipazo y con un entrenadorazo que era Gianni Massari, ¿no? Y me fui para Italia con 19 años, casi 20 años recién cumplidos. Me fui para Italia en busca de una aventura. Estamos hablando del año 88. Y allí crecí mucho como persona, crecí mucho como jugador y me fue muy bien. Pero bueno, me llamó Carlos Trullols, en paz descanse, un gran entrenador, y me dijo pues que si no estaba jugando en la Liga Española, pues que tendría dificultades para entrar en el Planado 92. Y entonces, pues bueno, me hizo recapacitar un poco, recibí una oferta del Igualada y opté en regresar a casa y jugar en el Igualada, viendo un poco que también el equipo de Igualada quería formar la defensa que ganó este europeo, con Carlos Foguer de portero, Ramón Peralta y yo en la defensa, y un equipo que terminaba de ser campeón por primera vez en la liga. Me vine para acá y aquí pues empecé pensando que estaría 4 días y estuve 12 años. ¿Quién fue, Santi, en tus primeros años en el hockey, en aquella antigua división de honor, el jugador que más te impresionó? Porque así de primeras has contado que llevabas muchos años pues afincado en un Noia, que era uno de los equipos más dominadores del panorama, que tenía grandes figuras en su equipo como los Tornés, como Rovira, etcétera, etcétera. Coincidiste, me parece, con Ramón Canalda, y después eso tuvo que ser un shock también, el descubrir la liga italiana y de repente llegar en una única temporada y ganar 3 títulos. Sí, bueno, yo, a ver, mi jugador que
me parecía pues más elegante jugando y tal, era Josep-Enric Tourné, y tuve la oportunidad de quedarme en el Noia, porque antes recibí otra oferta para ir a Italia con el Lodi, pero decidí quedarme en San Sadurní porque venía Josep-Enric Tourné. Pero no jugué mucho, ¿vale? Me encantaba Martinazzo, era un jugadorazo que lo daba todo en la pista, con elegancia, con mucha clase, pero evidentemente que al final uno se hace a sí mismo e intenta pues sacar el máximo de sus cualidades, ¿no? Yo creo que no he sido un gran jugador, pero sí que creo y me pongo mi etiqueta de que he sido un jugador que he sacado el máximo de partido de lo que sabía hacer. Sí, sí. Y yo creo que así lo refleja también perfectamente tu trayectoria. Has hablado a grandes rasgos, pues claro, de los 3 clubes principales de tu carrera, pero lo de Igualada ha sido otro rollo. ¿A partir de qué momento tú detectas que podéis hacer cosas grandes? ¿Cómo te presentan el proyecto? Que lo has comentado en líneas generales así, por primera vez. ¿Y cuál digamos que es el detonante a través del cual tú dices, pues mira, voy a fichar por el Igualada porque creo que es un equipo que va a ser impresionante durante esta década de los 90, donde no era nada fácil destacar porque había mucha competencia alrededor y porque tampoco era un club de primer cartel a nivel histórico, ¿no? Sí, evidentemente que yo tampoco era un jugador de primer cartel en ese momento, tenía que trabajar mucho, pero a mí de golpe y porrazo pues me llega la opción de fichar por Igualada, pero quizás lo que me influye más es que insistieron mucho en mi fichaje y que aparte pues tenía Ramón Peralta y Carlos Foguer, que habíamos conocido la selección y que nos lo pasamos muy bien, y vi que era un equipo que tenía proyección. Lo que pasa que en el momento que fiché el Igualada no era campeón, estaba en una buena posición, pero quedó campeón luego, que Joan Carras liderándolo y fichando por el Liceo, pues yo tenía que suplir su papeleta, incluso su dorsal, ¿no? Al final, bueno, por A por B, pues fiché por el Igualada y no me arrepiento absolutamente de nada, porque las cosas fueron, al primer año aprendimos mucho. Yo creo que el detonante más importante fue cuando vino Carlos Figueroa. Carlos Figueroa vino, apostó por un equipo muy joven, con talento, pero yo creo que la baza principal era el vestuario. Tenemos un vestuario súper fuerte, súper unido. Éramos un grupo de amigos que lo damos todo. Y Carlos Figueroa implantó un tipo de jugar a hockey que era muy parecido al Gianni Massari. Nos decían que éramos un equipo computerizado porque jugábamos muchos de esquemas, y creyó mucho en esto, y yo que venía de esa escuela pues creyó también mucho en mí, y crecimos todos y aparte nos acompañaron los títulos. Sí, que no era para nada sencillo, porque son muchas Copas de Europa durante aquellos años, también Hockey Ligas, alguna que otra Copa del Rey, y entre recopas intercontinentales y tal, haces un palmarés que es exclusivo, ¿no? En tu caso, como bien sabes, porque seguro que te lo han trasladado, hace unas semanas aquí Mirko Bertolucci dijo que este Igualada sería un equipo prácticamente imposible de ganar a día de hoy, haciendo un ejercicio de humildad, pero también, pues oye, valorando lo que habéis hecho. ¿Tú qué posición crees que tendría aquel Igualada a día de hoy? Aunque siempre es muy complicado, ¿no?, comparar épocas. Bueno, era otro hockey. El hockey de antes era un hockey quizás no tan físico, pero mucho más técnico y mucho más táctico, ¿vale? Al final, los jugadores dentro del campo pensábamos. Yo creo que hoy en día el hockey es un hockey más loco. También es verdad que las reglas han cambiado y hay una permisibilidad diferente. Pero sí que el hockey de antaño era un hockey mucho más caliente, ¿no? La gente también se permitía más, el público estaba mucho más encima, eran las normas, ¿no? Pero yo creo que el hockey, comparativamente, si nos pusiéramos ahora a jugar, pues daríamos mucha guerra. Pero yo creo que lo que destaco más es que éramos un equipo de amigos que nos lo pasábamos muy bien y que estamos súper unidos. Y esto nos hacía mover fronteras donde realmente muchas veces nos fichaban a gente y decíamos, coño, que quedamos un poco más débiles, y el año siguiente resurgíamos porque el equipo estaba súper unido.
Sí, sí, que es súper importante, sobre todo a la hora de marcar dinastías como las que habéis marcado vosotros. Antes dejabas entrever aquel acontecimiento pues súper revelador y novedoso para nuestro deporte como fue los Juegos Olímpicos del año 1992, donde tú participas, conseguís la medalla de plata y esta es una pregunta un poco que invita también a la reflexión por las cosas que se han ido haciendo los últimos años en nuestro deporte e incluso con una vista todavía más larga, la de aquella época. ¿Por qué tú crees, Santi, que no se ha llegado a consolidar el hockey sobre patines como deporte olímpico? Y ya aprovechando esto, ¿cómo viviste esa experiencia amarga a nivel resultadista porque no acabasteis consiguiendo esa medalla de oro? La primera te voy a responder a que para mí fue un subcampeonato que supo a campeonato. Es decir, lo que se vivió en Barcelona 92 no se va a vivir nunca más. El ambiente que había en el pueblo, porque yo soy de Sant Sadurní y Sant Sadurní era sede olímpica. El ambiente que se vivía en Cataluña, en España, la ciudad, todo era tan bonito, tan especial que nos hacía sentir especiales, ¿vale? Entonces, para mí, perder, sí, claro, mejor una medalla de oro que una de plata, pero el premio estaba para mí dado. Esto por una parte. Evidentemente que no es olímpico porque quizás por reglas nos faltan federaciones para cumplir un número mínimo de requisitos. También porque quizás en su momento no se aprovechó que Barcelona 92 y España como potencia pues tenía que haber tenido un papel más relevante en un futuro porque era medalla segura prácticamente en cualquier juego olímpico y al final nos hemos quedado en las puertas y creo que nunca más seremos un deporte ni de exhibición ni olímpico, por desgracia. Sobre todo por todo esto que has comentado. Pero bueno, después de esa experiencia, volviendo al tema del Igualada, la verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo, porque habéis sido un equipo que os habéis ido reinventando en una época que no era sencillo, porque os iban fichando jugadores, tampoco vamos a decir robando, pero vosotros a medida que pasaba el tiempo volvíais a demostrar que estabais ahí. Yo no sé desde la más pura nostalgia cuál es el torneo, ya sea a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel estatal, que recuerdas con más cariño, porque habéis ganado grandes copas de Europa, sobre todo en la segunda mitad de los años 90, y yo hace unos días recuerdo que he disfrutado muchísimo con vosotros viendo aquella de Vercelli, donde realmente arrasasteis y fuisteis un equipo inconmensurable contra el Barcelona y contra el propio Vercelli en la final, en un doble 8-1 si no recuerdo mal. Pero también uno se pone a pensar, a revisar partidos en Hockey Global de archivo, y hay, creo que es una Supercopa Europea del año 95, la de los penaltis contra el Monza, que marcas en un momento icónico también, no solo para el Igualada, sino para ti en tu carrera. Pero son muchos momentos e igual es muy difícil quedarse con uno, aunque desde la perspectiva más puramente personal, uno siempre dice, pues mira, me voy a quedar con este y te lo voy a decir. Sí, te doy la razón en los dos estos que has nombrado, ¿no? A ver, en 7 años ganar 6 Copas de Europa, cuando antes de salir al inicio había una quiniela que la podía ganar equipos italianos como el Novara, Vercelli, podían ganar portugueses como estaban los que están ahora, Sporting, Benfica, Oporto, Oliveirense, Barcelos, equipos españoles, Liceo, Reus, Barça, Noia, Igualada, que ganar 6 Copas de Europa en 7 años, yo hasta llegó un momento que casi ni te lo crees, ¿no? Esto por una parte, pero claro, hay dos que quizás me las quedo un poco más en especial atención, ¿no? La de Vercelli, que íbamos pues éramos el patito feo, porque estaba Vercelli y Novara en una semifinal donde ellos para ellos nunca ningún equipo italiano había ganado una Copa de Europa y era un evento muy importante, se jugaba en campo de Vercelli. Y el otro era el Barça Igualada, el Barça con todas las estrellas que venía. Vaya equipo pues, que tenían, Santi. Pero un equipazo, pero tenían 2 equipazos, tenían 2, es decir, tenían 8 tíos a cuál mejor. Y nosotros que íbamos allí como el patito feo, pero es que nos centramos, pusimos el autobús detrás, que decíamos, pues a defenderlo todo, a intentar pillar algún contraataque, porque eran nuestras únicas armas que teníamos. No podíamos jugar el tú a tú con el Barça. Y bueno, lo defendíamos todo, tuvimos la parte de suerte que empezamos marcando, el Barça se puso nervioso y sin darse cuenta nosotros luchando cada minuto, cada segundo como si fuera el último y les metimos 1-8. Y el día siguiente pues que pasó lo mismo con Vercelli en la final, pensando que ya habían ganado la final porque les tocaba la Igualada, se habían deshecho del Barça
y lo mismo, desde el minuto cero. Pero allí demostramos una entereza mental que yo creo que pocos equipos la tuvieron en esta década, incluso ahora. Esta es una, pero la que quizás recuerda más, porque la jugamos en casa, con claro, sí. En la semifinal contra el Barça también los ganamos. 99, ¿no, Santi? 99 contra el Oporto. Contra el Oporto la final. Y ganamos de 2 goles a falta de poco. Nos empataron, nos fuimos a la prórroga, marcamos, nos empataron, fuimos a penaltis. Y es que la tanda de los penaltis, yo lo había trabajado mucho, porque ahora los penaltis es más fácil hacerlos, porque el portero tiene que estar con las 8 ruedas encima en el suelo. Antes no, se ponía taco y cuando el árbitro pitaba es que el portero tenías 1 metro para adelante y el ángulo era muy, muy pequeño. Yo lo había entrenado mucho con Joan Pont, que era el segundo técnico pues, de Albert Tarrida, que fueron 2 mega cracks. Y habíamos entrenado que en el momento que el árbitro cogía el pito para intentar soplar, allí es donde teníamos que tirar. Y la pelota tenía que salir en el mismo momento donde veía que cogía los pulmones, se hinchaban para tirar. Y en el primer penalti me concentré tanto que no vi la portería, lo tiré fuera. Pero luego la segunda tanda, yo era el último que tiraba, me puso la responsabilidad de sacar el último, y el segundo me fui y levanté la mano y digo, lo vuelvo a tirar yo. Y Alberto Heredia dice, hostia, pero acabas de fallar. Digo, pero lo tengo mecanizado, lo vuelvo a tirar. Y evidentemente con la presión que llevaba un pabellón que no cabía ni una aguja, y jugando en casa y tal, ¿no? Y evidentemente cogí la misma concentración, miré bien la portería, me mentalicé, y tuve quizás también el factor suerte, porque es muy fácil decirlo ahora, ¿vale? Pero fue el único penalti que metimos de los 12 que se tiraron, y allí esclató todo. Jugamos en casa y estaba el pabellón a tope, la ciudad de Igualada volcada, y el día siguiente fue ya la hostia. La verdad que todas tienen su punto, pero hay algunas que quizás dices, hostia, esta vale más. Hemos hablado del Barça, hemos hablado del Porto, también hemos hablado lógicamente del Vercelli, y la verdad es que si uno se pone a hacer un recuento de los grandes equipos que había en aquellos años, se podrían escribir más de un libro, más de 2 libros y más de 3 libros. Para ti, Santi, ¿cuáles fueron los 3 más duros, más rocosos a los que te enfrentaste como jugador? Más duros. Bueno, yo en Italia cuando fiché por el Monza, hice un máster de dureza, porque allí en Italia, y jugando con los hermanos Mariotti y Marcella, te digo que en cada pista salíamos con la policía delante. Allí hice un máster y un aprendizaje que evidentemente te entra. Pero hay equipos que eran duros de roer. Yo siempre digo que uno de los jugadores que me hubiera gustado tener a mi lado era Facu Salinas. Era un tío que, joder, que era duro, pero duro, Nos llevábamos bien, nos dábamos, pero nos llevábamos bien, porque era un tío que era difícil de superar y que lo daba todo. Pero a mí lo que me gustan los jugadores nobles, porque cuando tú das, tienes que también saber recibir. Y los jugadores que te dan y te pegan en casa y luego fuera no los ves, no me gustan. Es decir, un jugador noble. Facu era un liceo muy duro, costaba mucho ganar en Riazor. Reus en su época también tenía un plus especial jugar en Reus, porque el público también acechaba mucho. En el Palau era más frío, pero la pista era siempre rara, ¿no? Pero les teníamos un poco la mano echada con el Barça. Cuando ibas a Benfica, que es que también antes de empezar los pabellones portugueses ya sabes cómo están y cómo han sido siempre, ¿vale? Y en Italia, pues también hay miles, ¿no? Pero Novara, en su buena época, Novara era un fortín allí dentro, costaba mucho ganar por la presión, por el árbitro, por nosotros. A veces te consumía, ¿no? Era un hockey que no era fácil ganar fuera. Incluso yo creo que tampoco era fácil ganar en Igualada, porque nosotros también lo poníamos difícil. Tuviste un stick personalizado que fue absolutamente revolucionario. Hay gente todavía que lo guarda con mucho cariño en casa. ¿Por qué crees que ese tipo de material no se lleva ahora mismo en el hockey y que quedó, por así decirlo, obsoleto? Porque no hay mucha gente que pueda decir, oye, yo tengo el stick de Santi Carda, y muchos otros que se te pueden venir a la mente. Pues sí, la verdad que yo de eso hice
modus vivendi también, porque yo soy una persona que siempre he estado a la quite de cualquier cosa que pasaba, ¿no? A mí me propusieron, yo rompía muchos sticks, los rompía porque quizás los materiales no eran los mismos de ahora. No o le pegabas muy duro a la bola, Santi, sé sincero. También le pegaba. Yo mira, ya que dices si pegaba duro, no voy a decir que pegaba flojo, pero yo creo que lo que yo entrenaba más era el parar y tirar, la velocidad de ejecución. Es más importante la velocidad de ejecución que a veces la potencia del tiro. Porque cuando tú ves un portero te ve la pelota venir, él también se aposenta. Pero cuando no les das tiempo, que te pasan, las paras y tiras, hostia, cuando ellos están en movimiento, la pelota ya la tiene encima. Y a veces parecía más fuerte de lo que era, pero que sí, que también era un tiro duro, ¿eh? Pero la velocidad de ejecución, yo creo que estaba más contento de mi tiro. Y rompía muchos sticks. Y al final me vino pues Scatter y me dijo, oye, hemos sacado un stick de fibra, de cerámica y tal. Y me lo dejaron probar. Bueno, en los entrenos no tenía un tacto tan lúcido como el de madera, pero tiraba fuerte y me adaptaba. No tenía que limarlo, siempre eran iguales. Y empecé a jugar con ese. Y el primer partido que jugué con el stick de fibra, pues coño, me parece que hice 3 goles y tal. Y coño, este stick va bien, coño, este stick es la hostia. Y empecé pues ya a coger confianza con el stick. Y luego Scatter no lo quería promocionar porque valía mucho más dinero, pero se rompía mucho menos, entonces no era tan negocio. Y me vino directamente el que lo hacía, Ramón Crosas, que se llama Crojet, ¿vale? La marca, y me dijo si lo quería promocionar y poner mi nombre y potenciarlo. Y bueno, sí, y le dije, oye, lo tenemos que hacer un poco diferente, le ponemos un color muy, muy llamativo, y la verdad que sacó una remesa de sticks súper buenos. Y con un socio mío empezamos con eso de, lo vamos a poner a la venta. Y lo pusimos a la venta y bueno, vendimos en un año 20.000 sticks. 20.000 sticks que los vendíamos, que la gente nos llamaba desde Alemania, desde Suiza, buscando ese stick porque no se rompía. Luego ya empezamos a cambiar la composición para que fuera más técnico y luego en la fábrica pues se mejoró un poco y se rompían un poco más. Pero para mí era un stick que era un poco no tan técnico, pero sí que tenía mucha más fiabilidad y en el tiro iba muy bien. Y mucha gente pues empezó con ese stick, lo tiene guardado porque era un stick que estaba muy de moda y la verdad que mucha gente me reconoce y me dice, oye, yo tengo un stick tuyo, tío. Vale, al final me agobié un poco porque la gente pues me pedía pues que si alguno se había roto que le cambiara, me paraba cuando terminaba el partido, algunos era para firmar, otros para quejarse que se había roto, pero no era un stick invencible, se rompían igualmente. Pero bueno, la verdad que la historia de Crojet, que empezamos luego a hacer pelotas, espinilleras y fuimos evolucionando, fue otra etapa en mi vida que también como empresario pues sí, siempre sacas tu partido. Y tanto, hemos hablado de fiabilidad de sticks, hemos hablado también de equipos muy fiables y muy arduos de vencer, y ahora cuéntame un poco jugadores muy fiables con los que hayas compartido vestuario. Esto es un clásico nuestro. Quintetazo de 5 integrantes, obviamente con portero también, que hayan estado en tu equipo, te puedes incluir, y quintetazo de jugadores con los que nunca jugaste, a los que te enfrentaste muchas veces. Joder, eso no me lo he preparado, ¿eh? A ver, me voy a quedar con gente de casa, porque realmente pues yo jugué con jugadores que estuve súper a gusto con ellos y tal. Porteros tengo 2, Carles Folguera y Jaume Llaparola, ¿vale? Los dos son porterazos, los dos, ¿vale? Carlos, pues empezamos, somos de la misma quinta y tuve mucha más afinidad. En defensa, a ver, mi guardián de la guardia que yo podía hacer y deshacer, porque sabía siempre que estaba allí, a ver, Folguera. Siempre estaba allí, siempre me cubría y la verdad que yo me daba más alas para lanzarme. Yo era un defensa muy goleador porque tenía espaldas cubiertas, ¿vale? Lo que lo pillaba todo en la área, Joan Ayats era un portentoso que no le podía la presión, él estaba siempre pues allí. Rodadores como David Gabaldón, que es que realmente donde está David era un tío que si decías ese tío que no toca bola, ese tío no tocaba bola, porque tenía un patín increíble, era siempre fidel. Yo creo que
Me quedo con estos y me incluyo, porque voy a ser egoísta, porque también me voy a incluir. Bueno, muy bien. De la otra parte, a ver, como porteros, habían bastantes, ¿vale? Pero quizás de los que a veces costaba más, pues Ramón Canalda era un muy buen portero y ya estuvimos incluso en la selección y la verdad que era, si tengo que escoger alguno, pues me quedaría con Ramón. Defensa, a ver, una finura jugando, una elegancia jugando, Fernando Pujalte. Fernando Pujalte era una elegancia en la pista, ¿vale? Facundo Salinas, este era un toro que lo daba todo y no se arrugaba nunca, siempre estaba allí. Te hubiera molado tenerlo en tu equipo a Salinas, ¿no? Sí, me hubiera molado. Y también a Pedro Alves. Pedro Alves también era un toro que costaba salir de él. Y Toneves, este sí que lo daba, es que donde no estaba él. Y aguantaba el tío el tirón, ¿eh? Te he dicho unos cuantos, ¿eh? Sí. Y me quedé con muchos más. Ahí Alejandro Alcilla era una elegancia jugando. Es decir, depende en qué momento, pues hubiera escogido uno u otro, ¿no? Porque al final me hubiera cogido con 10, porque en un momento pues cogía a Ramón Benito, a Pep Benito, y era un eléctrico. Lo daba todo también, ¿vale? Bueno, hay varios, pero ya te he dicho unos cuantos. Pues cuidado, Santi, porque eres el tercero ya de forma consecutiva que menciona a Pedro Alves como uno de los integrantes que jamás pueden faltar en su quintetazo. Ya para ir concluyendo en esta última fase de este podcast, Santi, una de las cuestiones más llamativas, sobre todo para todos aquellos que no te han visto jugar en aquella época, como es el caso, que lo tengo que hacer a posteriori, la pregunta un poco es: ¿por qué Santi Carda no jugó más años a hockey? ¿Por qué decidiste retirarte todavía con algún que otro año más en el que pudieras haber ganado alguna que otra más Copa de Europa o alguna liga local de la antigua Primera División o División de Honor, mejor dicho, porque la Primera División era la segunda en este caso? ¿Y por qué lo decidiste así? ¿Porque realmente fueron 12, 13 años en Igualada, no? Y profesionalmente uno en Italia y otro en San Sadurní con el Noia, en ese primer año siendo pipiolo, Santi. Yo me retiré con 32 años, ¿vale? Creo que aún tenía un poco de cuerda, ¿eh? Pero siempre me prometí que me quería retirar yo, que no me retiraran los otros, ¿vale? Y coincidieron varias cosas. Una, que el cansancio de tantos años, tanto aquí como en la selección y tal, pues cansaba. Dos, que me lesioné. Tuve una lesión importante en la espalda. Yo ahora estoy operado con una fijación de la L4, L5, L5, S1 con 6 clavos, y ya cuando me hice la primera operación antes de terminar la carrera, cuando me reincorporé, no me veía igual. Y tres, porque tenía otras prioridades. Es decir, yo tenía pues una persona inquieta, tenía proyectos en la mente. De hecho, cogí la empresa familiar, que éramos 12 trabajadores, ahora somos 280, y tenía ese proyecto, lo quería llegar adelante y así lo estoy haciendo, ¿vale? También tenía pues ya padre de 2 hijas y quería también estar en mi casa. En fin, se coincidieron varios astros y dije, hasta aquí llego, creo que lo he hecho todo y me voy por la puerta de delante muy dignamente y con la moral siempre arriba. Sí. Me da la impresión de que cuando te retiras haces unas declaraciones sobre el Barcelona, de lo que iban a ser los años póstumos, y los títulos así avalan que el Barça es el equipo más dominador de todo el panorama, sobre todo en términos de Hockey Liga. Y comentabas que esto estaba un poco preparado para que el Barça ganara títulos como si no hubiera un mañana, que es lo que está ocurriendo ahora en este momento. Tú sufriste al Barcelona en carne propia. ¿Crees que el Barça del año 2000 fue una antigualada y te reafirmas en lo que dijiste por aquel entonces? Bueno, me reafirmo en el sentido de que bueno, el Barça en ese momento pues fichaba a mucha gente, fichaba a los 2 mejores porteros para que nadie tuviera una competencia, fichaba pues a muchos jugadores que en ese momento pues podían estar en otros equipos como punteros, era el único equipo que tenía dinero y en ese sentido pues ha dominado la década, ¿vale? Sí que es verdad que el Igualada, pues en su momento, pues dominábamos nosotros porque éramos un gran equipo y un gran vestuario
y aunque nos robaran jugadores, pues había talento, ¿vale? Ahora, pues la verdad que las cosas han cambiado y el Barça sigue dominando. Yo creo que habrá un momento que cada vez las distancias son más cortas, ¿eh? Y en Europa no está pasando esto, en Europa pues le está costando mucho más. Yo creo que el Barça, pues a base de tal horario, pues ha podido hacer lo que ha querido siempre, pero a ver si en un futuro pues existe otra igualada que con paciencia, con tiempo y sobre todo con confianza pueda llegar a cubrir la baza del Barça y que haga más competitiva la liga. Por lo menos lo que se ha visto en el playoff, que el playoff da mucho más juego que no la liga regular. Y esto el año pasado fue la clave. Yo creo que el Liceo pues estuvo bien en sus momentos y aquí pues donde es lo que pasó. Santi, por nuestra parte ha sido un grato placer. No sé cómo te lo has pasado tú, porque ya habíamos concretado esta charla a lo largo de las 2 últimas semanas. Apareciste en el directo especial con nosotros, no te nos podías escapar. Y ahora sí, para poner punto y final, ¿a quién te gustaría invitar? Para que esté aquí con nosotros en este podcast, a hablar distendidamente. Y ya de paso, si quiere plantearle alguna pregunta, nosotros la guardamos. Hombre, invitar, pues creo que un tío muy sabio que aparte una vez ha terminado su carrera deportiva, pues ha sido vinculado en el deporte y creo que nos podría dar muchos juegos, Carlos Folguera. Carlos Folguera ha sido 19 años pues director de la Masía y creo que nos podría dar juegos. Y evidentemente pregúntale por qué no se ha puesto nunca más los patines. Eso quiere decir porque a lo mejor en tu caso ha sido distinto, ¿no? Porque tú, dentro de que tampoco eres un seguidor súper asiduo, como nos comentabas, si estás al día y de vez en cuando pues te puede el mono, ¿no, Santi? Sí, ahora hace 4 o 5 años que no me los pongo, pero me los he puesto y me pone un poco el mono, es verdad, ¿vale? Y algún día tendré que hacer un esfuerzo, pero con la cabeza, porque es que si solo me dejo guiar por el corazón, me puede hacer daño incluso. Pero sí, espero volver a ponerme y a calzarme los patines. Santi Carda, muchas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y por portarte tan excepcionalmente bien con nosotros. Mil gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien recordando viejas glorias y nada, pues yo te animo a que sigas con ese ímpetu que tienes por el hockey, porque gente así como tú hacen falta en nuestro deporte. Gracias, fenómeno. Hockey Global somos todos. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao.